Hoy nos acompaña Martín Caparrós, al que le vamos a robar un ratito y se lo agradezco de verdad inmensamente, colaborador habitual del País y ganador del Premio Ortega y Gasset de Periodismo en 2023 por su trayectoria. Ha publicado más de 30 libros en más de 30 países, entre los más recientes su autobiografía, Antes que nada, también El Mundo Entonces, América. En fin, Martín, te agradezco demasiado que te estés con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, Ana, muchas gracias. Te presento a Alejandro, nuestro compañero. Está. Alejandro. Mira, sí. Hola Martín, muy Gracias, buenos días. Bienvenido aquí a Buenos Días Wall Street. Un gusto tenerte por acá este día. gracias, Alejandro. Bueno, Martín, vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Pero vamos a empezar hablando un poco de Argentina. ¿Cómo describirías a la Argentina de hoy en comparación con la que dejaste en términos de sociedad, de economía y también de futuro? Leí en una entrevista tuya en la que rezaba un titular que decía que la elección de Milei te devolvió a un país que creías conocer muy bien y que ya no conoces. Sí, de algún modo eso me pasó. O sea, es cierto que durante los últimos 20 años los gobiernos argentinos han decepcionado sistemáticamente a la población y que han creado una especie de rechazo bastante justificado por toda esa clase política o ese sector político. Y esto es lo único que explica que un señor absolutamente delirante como es Javier Milei haya sido elegido presidente. Quiero decir, él era el único que no tenía ningún vínculo con esos 20 años, ninguna responsabilidad en todo ello, porque era un economista que hablaba por televisión, quiero decir, con perdón y el debido respeto. Pero imagínense que era un señor que ya antes de ser elegido decía que él estaba seguro de que iba a ser presidente porque se lo había dicho su perro muerto. Él tenía un perro que se llamaba Conan, que se había muerto, y entonces él se comunicaba con Conan, contaba él, a través de una medium de perros, y Conan, como estaba muerto y por lo tanto podía hablar con Dios, le había dicho que Dios le había dicho a Conan, al perro, que Milei iba a ser presidente y Milei lo había escuchado a través de esta medium de perros. Decía eso, quiero decir, es raro elegir como presidente a alguien que empieza por decir esas cosas, ¿no? Pero últimamente elegimos como presidentes a los más raros del barrio, parece ser. Interesante saber esa historia o anécdota, ¿verdad? Pero bueno, hablando sobre Javier Milei, en sus primeros meses de gobierno ha implementado un ajuste económico muy drástico para algunas personas. ¿Crees que su visión libertaria es viable para un país con tanta desigualdad como está Argentina en estos momentos? Mira, la respuesta corta es que no, pero para ampliarla un poco, por un lado, esa visión libertaria, como tú dices, es muy acomodaticia porque él dice todo el tiempo que tiene que destruir al Estado y dejar que el mercado maneje y domine toda la circulación y toda la economía, y sin embargo sigue teniendo fijado por el Estado el precio del dólar, que es la variable más importante de la economía argentina. O sea, está contradiciendo así de cabo a rabo sus propias ideas. Él llegó al gobierno diciendo que iba a dolarizar, o sea, que iba a eliminar el peso, que él llamaba excremento o algo o varios sinónimos por el estilo, y que iba a dolarizar y todo esto. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que él decía. Y como te digo, que el mercado debe regularse y sin embargo la variable principal está regulada por el Estado, el valor del dólar está regulado por el Estado. Por otro lado, hablabas de la desigualdad con toda razón. Ese ajuste que viene implementando Milei en la economía argentina, bueno, lo que ha hecho es dejar sin trabajo a unas
no se sabe exactamente porque hay mucha economía sumergida, pero se habla de entre 200 y 400.000 personas, o sea, familias que han perdido su trabajo. El aumento de la pobreza fue importante, los precios han crecido muchísimo más que los salarios y hay muchas personas que viven una situación muy, muy difícil en la Argentina actual. Martín, Javier Milei se ha mostrado más que alineado, ¿no? Lo estamos viendo con Donald Trump. De hecho, fue el primer presidente extranjero que se reunió con Trump después de su triunfo y estuvo en su toma de posesión siendo bastante protagonista. ¿Crees que esta alianza puede beneficiar o perjudicar a Argentina en su relación con Estados Unidos? Y luego hablamos más detenidamente de Trump. Mira, habría que verlo. O sea, yo creo que Trump no se alía con nadie, acepta su misión, digamos, acepta que otros le hagan la corte y lo que sea. Creo que hoy mismo o ayer acaba de salir la noticia de que Trump va a incluir a la Argentina dentro de los países a los cuales les va a cobrar un 25% por las exportaciones de metales, un 25% más, quiero decir, esas tarifas que está poniendo. Entonces, la amistad de Milei con Trump no hizo que Trump tuviera una política distinta con la Argentina que con muchos otros países con los que se supone que no tiene ninguna amistad. En ese sentido, es despiadado y, como te digo, yo creo que lo que acepta es sumisión, pero no alianzas. Y por otro lado, tienen esta diferencia extrema que parecen tratar de olvidar para que todos creamos. Eso pasa un poco en todos estos movimientos de la nueva derecha mundial, que si los miras, tienen muchas diferencias entre sí, pero simulan, digamos, ser un movimiento homogéneo, un movimiento coherente, para que les atribuyamos más poder que el que tienen, ¿no? Y en el caso de Trump y Milei, está muy claro que Trump es un hipernacionalista, quiero decir, Make America Great Again, y pongámosle América al Golfo, ¿no? Y tantas otras cosas, quiero decir, es absolutamente nacionalista, mientras que Milei supuestamente está en contra del nacionalismo porque dice ser libertario. Trump es alguien que va a utilizar el Estado de las formas más agresivas que se puedan imaginar. Todo esto de las tarifas o de las amenazas o de los envíos de tropas eventualmente y todo esto, mientras Milei dice que tiene que destruir el Estado, deshacer el Estado. O sea, hay diferencias muy, muy de base entre los dos, pero prefieren mostrar ciertas semejanzas para convencer a sus enemigos de que allí hay una alianza poderosa. Yo creo que los hechos van a desmentir esta idea uno tras otro, como es el que les comentaba recién, lo del 25% a las exportaciones de metales, ¿no? Sí, Martín, eso es lo que hemos estado viendo también nosotros y justamente lo estábamos comentando durante la pausa. Pero ahora hemos visto que Trump ha promovido un enfoque de proteccionalista en la economía, mientras que Milei pues defiende el libre mercado extremo. ¿Cómo crees que se reconcilian estas posturas? Bueno, es que justamente creo que no se reconcilian y que de algún modo quizás se complementan en la peor manera posible. Quiero decir, si la Argentina, que ya ha destruido su industria durante los últimos 40 años, sigue abriendo sus fronteras a cualquier importación, van a terminar de destruir lo poco que queda, mientras que Estados Unidos está tratando de hacer lo contrario, quiero decir, de cerrar sus fronteras a las importaciones y de aumentar las exportaciones. O sea, para eso necesita efectivamente mercados abiertos, mercados que no cierren sus fronteras, y por eso le sirve a la administración Trump países como la Argentina. Le sirven, pero en detrimento de cualquier economía
local de cualquier economía argentina. Quiero decir, si se pierden industrias porque las importaciones son más baratas, entonces se pierden puestos de trabajo, se pierde producto bruto, se pierde desarrollo, en fin, la economía y la sociedad argentina se ven afectadas por eso. Uh-huh. Oye, Martín, te leemos, te seguimos en El País, en esa columna visual Cacocracia, ¿no? Junto al dibujante y humorista Miguel Rep. Son retratos que ponen el foco en un gobernante electo, ¿no? Arrancabas esta serie con Donald Trump y hablabas de esos 2 centímetros que podían cambiar el mundo, que es un titular fuerte. ¿Hacia dónde crees que va Estados Unidos como sociedad? ¿En qué manos estamos los estadounidenses y los que vivimos en este país? Y también, bueno, esto al final afecta a todo el mundo. Realmente no lo sé. A mí, bueno, me impresiona, como decíamos de la Argentina, también de Estados Unidos, me impresiona que hayan elegido como presidente a un señor tan violento, tan necio, tan pagado de sí mismo y dedicado a su propia figura como es Donald Trump, ¿no? En algún momento, hace relativamente poco, creo que había escrito que sorprenderse por eso quizás es porque uno tiene una idea particular de Estados Unidos. Yo viví en Nueva York en una época, sigo dando clases en Cornell, que es en el estado de Nueva York, he ido mucho a Miami y a otros lugares. Pero bueno, toda esa costa este es muy distinta de la mayor parte de Estados Unidos. Y entonces lo que yo decía es que en un país donde hay alrededor de 130 millones de personas, es un cálculo, pero aproximadamente es eso, 130 millones de personas que creen que hubo un Dios que creó la Tierra hace 6.000 años, tal como es ahora, con los hombres y los animales, y el aspecto que tiene ahora, cuando se ha demostrado hasta el hartazgo que la Tierra tiene 4.500 millones de años y que se fue formando muy poco a poco y que los animales y los hombres nos fuimos evolucionando muy poco a poco, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, que haya 130 millones de personas que creen lo que dice la Biblia, o sea, que Dios creó la Tierra hace 6.000 años, un día que estaba aburrido, bueno, hace que uno entienda mejor por qué hay, si acaso, 75 millones, alrededor de 75 millones que votan a un señor como Donald Trump. Uno pensaría que todavía se le han escapado, ¿cuántos? 55 millones más, ¿no? Para llegar, digo, de 75 a 130. ¿Qué sé yo? Eso es raro, tratar de entender cómo es el mundo en este momento. Yo pensaría que alguien que se ha educado bien, en una sociedad abierta, en una sociedad con muchos recursos y demás, no puede creer algo que la ciencia ha demostrado tan claramente que es falso. Y sin embargo lo creen. Entonces yo digo, pero ¿cómo es esto? Y a partir de ahí ya empiezo a no entender toda una ristra, todo un paquete de cosas que incluyen, por supuesto, esto que decíamos antes, que están eligiendo gente muy poco apropiada, aparentemente, para gobernar, gente que crea conflictos todo el tiempo, que está así como en una actitud de violencia para afirmar sus propias imágenes, su propia figura. No lo sé, la verdad que es un momento que me confunde y me complica. Muy bien, Martín, y es impresionante todo esto que estamos viendo y aprendiendo propiamente de tu conocimiento. Y quiero preguntarte si a ti en lo personal te preocupa el futuro para la democracia en este mundo, donde ahora los líderes como Milei, como Donald Trump, pues están ganando popularidad. Sí, me preocupa, pero lamentablemente creo que de algún modo, como dicen aquí en España, la democracia se ha ganado a pulso este momento de declive, o como quiera que uno lo califique, ¿no? Quiero decir, yo vengo de un país, la Argentina, que hace 40 años recuperó su democracia, después de haber tenido
una sucesión larga de golpes de Estado, represiones, pérdida de libertad, etcétera, etcétera. Y recuerdo bien que el primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, decía: con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Y muchos lo creíamos porque veníamos de un régimen muy, muy duro y estábamos en una situación difícil, pero confiábamos en que la democracia iba a conseguir estas cosas para todos. Ahora, 40 años después, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina, en toda América y en otros lugares del mundo, para muchos, para la mayoría de los menores de 50 años, digamos, la democracia es el sistema en el que han vivido toda su vida y que no ha dado buenas respuestas a sus necesidades, digamos. Es el sistema en el que han vivido una vida que no es la que querrían. Entonces, a partir de ahí, no les da tantas ganas de defender la democracia, no les parece que eso sea importante. Y uno se encuentra entonces con una cantidad de estudios, encuestas y demás, que dicen que hay cada vez más jóvenes a los que el hecho de que el gobierno sea democrático o autoritario les da lo mismo, porque lo que han podido ver es el fracaso de la democracia para darles lo que necesitan, y en cambio no han podido ver cómo gobiernos autoritarios te pueden reprimir, matar, arruinar realmente la vida. Entonces es un momento, insisto, en que la democracia está complicada, pero en buena parte se lo ha ganado, porque no ha dado esas respuestas. Lo que yo creo es que tenemos que encontrar formas de que la democracia recupere su prestigio, y eso quiere decir, pues, ser capaz de dar de comer, de educar, de curar a toda la población, ¿no? Oye, Martín, antes de despedirte, quería preguntarte sobre esta crisis, entre comillas, no sé realmente cómo definirlo, esta crispación también que hay en el mundo, ¿no? Sobre todo ahora en Estados Unidos con la llegada de Trump, aunque también en España, ¿no? Yo soy española y lógicamente también estoy al día de lo que pasa allí con el tema de la inmigración, de los inmigrantes. En una de tus columnas decías: las fronteras son inventos de ocasión, efímeros, nacer en un lugar no te hace dueño de él. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando con los migrantes, como te digo, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial? Mira, para empezar, es muy curioso que sociedades que se han formado a base de migración, la norteamericana o la argentina, son muy obvias porque los migrantes llegaron hace 100 años o 120 años, pero todas las demás también, quiero decir. Nadie creció en los árboles aquí en España también. Está poblado por gente que vino de otros lugares a lo largo de la historia, y que fueron de alguna manera instalándose y creando, bueno, culturas, formas de funcionamiento, etcétera. O sea, para empezar, todos somos migrantes. Quiero decir, hace 3 o 4 millones de años no había personas en el mundo, y hace unos cuantos cientos de miles empezaron a salir de África los primeros que había y empezaron a migrar por el mundo. O sea, sin la migración no habría humanidad. Y en algunos casos, como decíamos, esa migración es muy reciente. O sea, es muy difícil olvidarse de eso. Yo contaba en esta serie, esta Cacocracia, que bueno, el abuelo de Trump era un migrante. De Alemania, y que, bueno, terminó instalando un prostíbulo en el lejano oeste, y después con eso hizo algún dinero y demás, etcétera. Es decir, todos somos migrantes. Lo que pasa ahora es que estos líderes violentos, como tú decías, les interesa, bueno, tener un enemigo. Necesitan tener enemigos, digamos, para constituir ese nosotros difícil. Digo, en general, hay pocas cosas que unan a muchos de sus seguidores. Entonces, ¿cómo se hace para saber quiénes somos nosotros? Digo, ¿quiénes son esos seguidores? Ah, sí, nosotros somos los enemigos de tal, o los enemigos de cual, los enemigos, no sé, del aborto, o los enemigos de los migrantes, porque los migrantes vienen a arruinar todo, a cargarse no sé qué, y te empiezan a llenar de datos falsos, por ejemplo, sobre lo violentos que son los inmigrantes, o sobre
lo machistas que son o cosas por el estilo, que en la mayor parte de los casos es totalmente falso cuando uno va a ver las estadísticas reales, pero hay mucha gente dispuesta a creerlo porque es lo más fácil. Dicen, no, nosotros somos buenos, pero vienen estos extranjeros y nos arruinan todo. Entonces, esto les da una cierta cohesión a esos grupos que no tienen por qué tenerla y le da poder a esos líderes que consiguen que esos grupos los sigan, ¿no? Yo creo que la utilización esta de la amenaza del migrante es una constante en nuestras sociedades y le está dando buen resultado a los líderes más autoritarios y más derechistas, ¿no? Bueno, pues te agradecemos muchísimo este ratito, nos encantaría poder estar aquí charlando, ya ves, podríamos hablar de tantas cosas, pero te agradecemos de corazón que nos hayas dedicado este tiempo para poder hablar de la situación en Argentina, de lo que está pasando en Estados Unidos. Si nos quieres dejar un último comentario, pues todo tuyo. No, gracias. No, realmente me parece que es un momento complicado en general en el mundo, básicamente porque los sectores que podrían oponerse a esta subida de estos líderes violentos y derechistas y hechos llenos de ganas de pelear, los sectores que podrían oponerse a eso no consiguen inventar propuestas que puedan, convencer a la suficiente cantidad de gente de que hay algo mejor del otro lado. Entonces, simplemente estar quejándonos y estar diciendo, no, todo tendría que seguir como es, que no nos lo rompan estos líderes violentos, es muy poco interesante, muy poco glamoroso y no le soluciona la vida a nadie. Entonces, mientras los sectores más, digamos, progresistas o democráticos o demás no encuentren propuestas atractivas que hacer y no encuentren formas de convencer a mucha gente de que van a vivir mejor con su administración, vamos a seguir en esta cuesta abajo, ¿no? Pues así nos quedamos con esta reflexión. Martín, te leemos en El País, leemos tus libros, te seguimos. Para todos aquellos que quieran saber más de tus comentarios, ¿eres activo o no? No sé, en redes sociales lo vamos a poner aquí para que todo el mundo te pueda seguir, aunque te conocen. Pero de verdad ha sido un placer enorme, Ale. ¿Algo más? Agradecerle a Martín, la verdad que su experiencia, su conocimiento, pues ha traído mucha información a este programa de Buenos Días Wall Street. Así es que un enormemente agradecimiento y un saludo hasta donde se encuentra, desde aquí, desde Buenos Días Wall Street. Bueno, muchas gracias Alejandro, Ana, y hasta cualquier momento. Abrazos. Un abrazo y todo el cariño. Gracias, Martín. Hasta luego.